El doctor Jorge Abrao, que es nuestro siguiente conferencista, es ingeniero civil, empresario, director presidente del Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social. Es miembro del Consejo del Global Compact de la ONU, del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, de la Comisión Nacional de la Conferencia Río 20+, de la Comisión de Transparencia y Control Social del Senado Federal de Brasil, del Consejo de la Ciudad de Sao Paulo y del Consejo del Instituto Acatú Pelo Consumo Consciente. Invitamos, por favor, al doctor Abrao a la tarima. Buenas tardes a todas e todos aqui presentes. Me gostaria muito de agradecer a Andy por la invitação, dizer que é importante para nós poder estar aqui nesse momento tentando compartilhar nossa experiência que temos e construímos em Brasil. Eu estava aqui por la mañana e vi o alcalde Guerrero falar sobre a necessária mudança de visão das empresas para o impacto das empresas na sociedade. Depois, Bruce falou sobre os desafios que as empresas têm para enfrentar os problemas de Colômbia. Habló sobre todo de la pobreza, de la desigualdad, del papel de las empresas en este problema. Y también Bernardo habló de la importancia de la lengua, de la conversación, que es tal vez el mayor que nosotros tenemos, el mayor problema. Y es por esto que yo pido disculpas a ustedes. Le digo que respecto a la lengua española, yo voy a hablar en portugués. Y comienzo hablando que el objetivo que nos trajo hasta aquí, que nos inspira, es de poder conversar, teniendo las palabras de Bernardo, lo que nos gustaría mucho de poder dar, conversando y transmitiendo experiencias la experiencia que tenemos en el Brasil, para poder movilizar y sensibilizar las empresas. Mi expectativa es que eso pueda ser de alguna manera inspirador y pueda traer algunas ideas que puedan contribuir con el avance del movimiento también aquí en Colombia, en Cali. Quería decirles que se inició colocando que esa grande pregunta para todos nosotros: ¿por qué es necesario? Y durante la mañana nosotros hablamos sobre eso y yo creo que todos nosotros tenemos la conciencia cada vez mejor de la necesidad de transformación. Y esa necesidad de transformación, ella se da en muchas dimensiones. Ella se da desde el punto de vista de la necesidad ambiental que todos nosotros estamos viviendo, en las cuestiones de mudanza del cambio climático, la necesidad de no calentar el planeta 2 grados Celsius hasta el 2100. Se da en las cuestiones sociales porque es necesario que socialmente nosotros creamos una sociedad más igualitaria, más justa, menos pobre. Se da en las cuestiones de integridad, en las relaciones entre el público y lo privado, en la sociedad con el público, con lo público, donde las cuestiones de transparencia, de integridad, de combate a la corrupción son fundamentales para nosotros avanzar. Y allá en el Brasil nosotros tenemos una preocupación muy grande con esta agenda también. Y se da en las cuestiones económicas, en la dimensión económica, porque nosotros tenemos un gran desafío de demostrar para avanzar en una economía de bajo carbono. Esa economía también trae resultados para las empresas y trae resultados para la sociedad. Yo diría que más allá de esas dimensiones tenemos una dimensión que yo creo que también es fundamental y que nosotros tenemos
poca gobernabilidad sobre eso. Yo coloco eso solo para dejar eso como algo puntuable. Yo sé que la dimensión de la gobernabilidad. Me parece que nosotros tenemos pocos líderes en el mundo que tengan una visión global. La política, de la manera en que ella está establecida también, ella ha sido colocada de una manera muy regional. De verdad, los países miran solo para sus agendas porque son agendas difíciles, pero no hay ninguno o raramente existe alguien que mire globalmente los desafíos que nosotros tenemos. A veces yo me pregunto, ¿cuál es la lideranza inspiradora que rige en el mundo? Yo intento buscar cuál es la lideranza. Yo he conversado con muchas personas, ¿qué es lo que nos inspira hoy? ¿Quién tiene una visión global? Nuestros problemas no tienen más fronteras? ¿Quién es que está pensando en eso? Al mismo tiempo que nosotros tenemos esas cuestiones temáticas, nosotros tenemos también una cuestión de visión más amplia, de preocupación con todo, que necesita ser construido, y esa construcción comienza por cada uno de nosotros también. Yo diría que avanzando en los por qué, una cuestión importante es que para avanzar en todos esos problemas que comienzan verdaderamente a golpear en nuestras puertas, nosotros hemos tentado pensar que eso no es más una tarea para las empresas. Es importante que nosotros pensemos como una llave, como un segredo para salir de esa tarea, porque tenemos muchas tareas, las empresas tienen muchas tareas, y avanzar para la cuestión de la discusión de oportunidades. Es sobre ese rol de cuestiones, de pensar de las oportunidades para las empresas, es que de alguna manera nosotros hemos avanzado. Tengo un concepto que es básico para nosotros poder de alguna manera incorporar esa agenda, es el concepto de corresponsabilidad. Los problemas sociales, los problemas de integridad, el problema ambiental, esos problemas no son resueltos por una sola persona. No es el gobierno que es responsable por una determinada... El gobierno no es el responsable. Entiendan cuando yo hablo, por favor, yo estoy hablando de mi país, de Brasil. Entonces, como nuestro gobierno no es responsable por la corrupción. La corrupción, en nuestro caso, es un proceso que viene de la sociedad. Los ciudadanos actúan de una manera y conductas que no son adecuadas muchas veces. Eso sucede con las empresas también, y también sucede con los gobiernos. De alguna manera nosotros tenemos el desafío de corresponsabilidad. Las cuestiones ambientales también sucede de la misma manera. Las cuestiones sociales, como nosotros vimos en los debates, también tienen mucho que ver con el papel de las empresas. Entonces, el concepto de corresponsabilidad, pensamos allá en Noetos que es fundamental, que hemos avanzado. La corresponsabilidad, ella avanza para la línea de la conversación. Si somos corresponsables, tenemos que conversar con quien es responsable. Y es eso que orienta todas nuestras acciones. Y si somos corresponsables, las empresas generan 2/3 de la riqueza del mundo y generan 3/4 de los empleos del mundo. Por lo tanto, ese actor es fundamental para estar envuelto en esas transformaciones que nosotros queramos hacer en nuestra sociedad. Entonces, la motivación y motivos para poder de alguna manera entrar e incorporar esa agenda, nosotros tenemos de sobra. Y las empresas son claves en ese proceso. Fue pensando en eso que el ethos fue creado, y yo quería transmitir para ustedes ese proceso de qué es lo que ethos está haciendo con las empresas, como yo dije, para transmitir las experiencias que nosotros tenemos allá en el Brasil, de éxito, de suceso y de insuceso también, porque también tenemos muchos problemas. Por eso es que nosotros ethos fue creado, y fue creado con dos grandes cuestiones, yo diría.
Una de ellas es trabajar la gestión de las empresas y trabajar la gestión de las empresas socialmente responsables. ¿Cómo es que las empresas pueden tener en su gestión acciones de responsabilidad social más claras? Pero también fue creado con un segundo importante pilar, que es una base de las empresas socias en la construcción de una sociedad justa y sustentable. Es decir, que la empresa con la visión de ella, de mejoras, y ella actuando también con una construcción de una sociedad sustentable y justa. Yo voy a poder tener más tiempo para hablar con ustedes enseguida cómo es que nosotros estamos actuando en esos dos aspectos. Una de las primeras cuestiones que sucedieron fue cuando Ethos fue creado. Él fue creado en 1998, fue la creación de un paso a paso. En ese paso a paso quedaba claro los primeros movimientos que las empresas podrían adoptar. Entonces existía una cuestión que hablaba de adoptar valores que trabajaran la transparencia, la valorización de los empleados, que hagan más cosas por el medio ambiente, que tengan en cuenta sus stakeholders, que protejan los clientes y consumidores, que promuevan la comunidad, se comprometan con el bien común. Ese fue de las primeras directrices colocadas por Ethos allá atrás en el año 98. Eso fue muy importante, pero después vino una pregunta. ¿Todo bien? Nosotros estamos de acuerdo con esos principios, con esas orientaciones, pero ¿cómo es que nosotros podemos hacer eso dentro de nuestra empresa? ¿Cómo es que el día a día de nosotros podemos avanzar en cada uno de esos temas? Y fue ahí que fue colocado un gran desafío, un reto, y la respuesta vino a través de un programa de indicadores que hasta esa época no existía en el Brasil. Ese programa de indicadores, yo creo que indicadores es la versión más reciente de él, fue lanzada ahora el año pasado. Es un programa de indicadores que trabaja cuatro grandes dimensiones. Él le trabaja una visión estratégica de la empresa que tiene una serie de aspectos que las empresas se orientan en esos aspectos de la visión estratégica. Viene dónde es que están, en qué punto están y planean un determinado avance. Lo mismo sucede en la dimensión social, en la de gobernabilidad y gestión y en la parte ambiental. A partir de ahí intentamos construir una respuesta para las empresas de cómo ellas podían avanzar efectivamente. Aquí los indicadores, ellos fueron aplicados en el Brasil por más de 3.700 empresas y están de alguna manera esparcidas aquí en América Latina, en estos países. Recientemente fue lanzado estos indicadores en Buenos Aires, en los países están actualizándose esa nueva versión para poder proponer el avance de ellos. Una de las cuestiones básicas e importantes en este proceso es que los indicadores tienden a hacer una relación. Ellos no compiten con otras herramientas. Y Ernest Listerin está aquí. Y trabajó muy fuertemente esa gente de ORGI y fue fundamental en ese avance en su carrera. Los indicadores, por ejemplo, llenar esos indicadores, usted los llena, usted los induce para la formulación del DRI, usted los lleva para allá para la formulación de UICI. Entonces son procesos que permiten a usted hacer relatorios, informes, y eso es muy importante para que no hayan disputa entre los papeles, son diferentes. Aquí usted tiene unas herramientas de diagnóstico y que te permite planear y que te lleva a un informe. Aquí eso más o menos el proceso de los indicadores, que usted comienza conociendo la publicación. Usted selecciona qué grado de dificultad quiere colocar su empresa. Existen 4 grados de dificultad, desde el más simple hasta el más complejo. Usted, de alguna manera, de alguna forma, envuelve profesionales de las diferentes áreas para poder estar trabajando ese aspecto. Libera las respuestas para generar un diagnóstico. Usted tiene una nota de la empresa
en esas diferentes dimensiones y planea acciones para el futuro. Ese es un proceso que existe de los indicadores y las empresas al llenar esos indicadores, ellas consiguen tener una nota y a partir de esa nota acompañan anualmente su mejoría o su empeoramiento en cada uno de esos ítems. Una forma más simple de entender ese proceso es observar este punto aquí. Aquí existe una manera de usted percibir que esa es una forma, una nota general de la empresa. Entonces la empresa tiene una escogida, una 6.6. Y yo no sé si da para ustedes observar desde donde están, pero aquí existen los diferentes campos. Ese es el resultado de una nota de la visión, del ambiente, de lo social y de la gobernabilidad. Cada empresa puede tener una noción dentro de un tema, y aquí está un tema ambiental. ¿Cuál es la nota que ella tiene en ese tema ambiental? ¿Y cuáles son los temas que tuve en cada uno de esos temas? Para poder planear un cambio y una mejora. Aquí usted consigue de alguna manera la evolución que usted tiene durante los años. A través de usted percibe cómo es que usted está evoluyendo. Y aquí está un punto de compartir. Usted compara su empresa de todo el mismo porte, empresas de la región, y para que eso pueda ser estimulador para los avances. Esa era una manera, fue la manera más concreta que Ethos actuó para estimular la entrada de las empresas en el movimiento de la responsabilidad social empresarial, y hasta hoy tiene un papel muy importante allá en el Brasil, sobre todo con las empresas medias, con las pequeñas empresas y que quieren de alguna manera entrar en ese proceso para poder continuar a avanzar. Aquí algunos ejemplos de empresas que avanzaron mucho porque los indicadores, usted saca buenas prácticas empresariales, entonces usted tiene decenas de ejemplos que estimulan las empresas a avanzar. Empresas que trabajaron la cuestión, la veraca, la biodiversidad en la Amazonia, la fibra que trabajó cuestiones, corredores ecológicos, estimulando la unión de áreas que han sido desmontadas para que haya un flujo para los vegetales y de los animales. Entonces trabaja una serie de emprendimientos privados para que estimulando en verdad que sean replantadas y se críe un corredor que permita pasar la biodiversidad de los animales. Interesante en este proyecto de Fibria. São Paulo, ese proyecto está entre São Paulo y Río de Janeiro, y existe una carretera que une a São Paulo y Río, que va llamada Vía Dutra. La carretera es un obstáculo con ese proyecto. Ese proyecto está consiguiendo aprobar un grande viaducto, donde van a pasar la vegetación, va a permitir el paso de los animales. O el corredor prevé la construcción de un viaducto que permita la relación entre los dos lados de la carretera. Y la Natura, que es una empresa brasilera de cosméticos y que de alguna manera ha trabajado una visión integrada de responsabilidad social, empresarial y sustentabilidad. Desde su planeación, desde los recursos naturales que ella utiliza, pasando por el tipo de empaques, cada vez usa más refill para poder no existan residuos por el transporte, por transportes eléctricos y por el residuo utilizando materiales reciclables. Ella tiende a través del ciclo de producción de ella misma a avanzar dentro de la sustentabilidad. Aquí Ethos siempre hizo decenas, unas 70 publicaciones de varios temas para orientación de las empresas, y siempre con la siguiente pregunta: ¿cuál es el papel de la empresa dentro de este tema? ¿Cuál es el papel de la empresa en la cuestión de la pobreza, de la desigualdad, de los desafíos del clima? Y este es un ejemplo nomás que yo traigo para ustedes, que es un ejemplo cuando ocurrieron los objetivos de los envuelvos del milenio,
y había un compromiso que las empresas podrían asumir con relación a esa agenda. La producción de publicaciones, con la cuestión de cómo traer las preempresas y mostrar la oportunidad, es otro camino importante que nosotros en los cuales hemos avanzado. Nosotros pasamos por un ciclo, eso es lo que yo les conté a ustedes, fueron los primeros 10 años de Ethos. Y aquí, después de 10 años, Ethos retomó su misión, ratificó su misión, validó su misión, pero creó con más fuerza la idea de la importancia de las empresas para que actúen como socias en la transformación de la sociedad, en la creación de una nueva economía. Y ahí surge una plataforma que fue propuesta, que es una plataforma para una economía inclusiva, verde, responsable, entendiendo responsable como las cuestiones éticas, de integridad y de transparencia. Eso hizo con que nuestras acciones con relación a las empresas permanecemos programando la gestión, pero ampliamos el proceso de trabajo para esas cuestiones de la construcción de la sociedad justa y sustentable. ¿Y cómo es que nosotros trabajamos eso? Nosotros trabajamos sobre todo estimulando las empresas a encontrar grupos de trabajo duetos sobre determinados temas críticos del desarrollo sustentable. Yo les voy a mostrar a ustedes algunos ejemplos. Y como objetivo desarrollar prácticas empresariales, estimular el intercambio intersectorial de empresas y construir políticas públicas, influenciar en la construcción de políticas públicas en el país. No por vías corporativas, no con la idea de defensa de intereses específicos de un determinado sector empresarial, pero dentro de la idea de que el avance de la determinado marco regulador para un grupo importante, de un grupo de empresas, un intersectorial y también muy importante para la sociedad. Entonces nosotros acabamos avanzando desde que existe esa dupla importancia en los temas, importancia desde el punto de vista de la construcción para las empresas y con generación de valor para la sociedad. Voy a hablar para ustedes sobre algunos. Eso implicó un cambio, no un cambio, pero sino reforzamos una idea de articulación, de conversación, donde Ethos a través de la conversa con las enfermas y la unión con el gobierno, con la sociedad civil, una unión con la academia y de las empresas. En verdad, es una idea del diálogo para la construcción de esas agendas. ¿Y cuál es la agenda? Es una agenda en la cual se trabaja fuertemente la transformación de las empresas y trabaja también en la creación de ambientes favorables. Entonces nosotros tenemos una serie de niveles de encaje de las empresas de las que están entrando en el movimiento, hasta las que ya están discutiendo estratégicamente la sustentabilidad para influir en políticas públicas, en la agenda local, en la agenda nacional, y de alguna manera incorporando la agenda global dentro de estas agendas. La manera de trabajar es coger temas, y cogimos algunos temas que yo traje ejemplos para ustedes, uno de cada tema. Pero la dimensión económica, ella es trabajada de esa manera. ¿Cómo es que nuestro país puede tener una política fiscal y tributaria para la sustentabilidad? Entonces nos reunimos empresas para poder discutir cuáles son las políticas para incentivar la economía de bajo carbono. ¿Cómo usted incentiva ese proceso en la empresa? ¿Cómo usted estimula? ¿Cómo usted financia? ¿Cómo usted reduce los tributos? Al mismo tiempo, ¿cómo usted desincentiva a economía insustentable? Esa es una discusión muy importante y nosotros hemos avanzado mucho allá en el Brasil en esas cuestiones. ¿Por qué? Hay un ejemplo negativo en este sentido. Recientemente en el Brasil, el gobierno brasileño, para que se mantuviera la economía, no va bien. No hemos tenido crecimiento, el crecimiento ha sido muy poco, muy bajito,
en ese sentido. Y ahora, curiosamente, la tasa de empleo en el Brasil es la más baja de la historia del país. Entonces nosotros tenemos una clima que no crece, pero tenemos una permanencia de la tasa de empleo más baja, la tasa de desempleo más baja históricamente en el Brasil. Para que el empleo permanezca, se mantenga, el gobierno acaba incentivando algunas acciones. Incentiva, por ejemplo, la industria automotriz, que tiene una cadena de valores que emplea millones de personas en el país. Y al incentivar la industria automotriz, sin contrapartida desde el punto de vista de la agenda de sustentabilidad, ella contribuye para esa insustentabilidad. Esa es una discusión que avanzamos y tenemos que avanzar fuertemente allá en el Brasil. Quiere decir, y la influencia para la nueva economía no puede estar de alguna manera reforzando la forma antigua de hacer los negocios y las oportunidades cuando usted tiene que hacer un crecimiento de invertir lo que es sustentable. Es clave, el gobierno tiene un poder muy grande y podría usar su influencia para eso. Entonces queda aquí este ejemplo de la dimensión económica, la importancia de ella para nosotros. Otra cuestión muy importante es la cuestión del clima. Nosotros tenemos un grupo de empresas que se reúnen intersectorialmente. Empresas de la minería, la empresa de área al por menor, que se reúnen para hablar sobre el cliente. Lo que nosotros creemos importante en este ejemplo, no siempre escogemos empresas para que ellas hagan un intercambio entre ellas intersectorialmente, pero que de alguna manera se comprometa con la transformación. Es un espacio de diálogo, pero es un espacio de hacer avanzar esa agenda. Y no hay una forma mejor que una agenda avance de que usted asuma compromisos. Entonces, como una regla general, los grupos de trabajo tienen un impacto. Y aquí en este caso el pacto fue una carta abierta que fue hecha hacia el presidente de la República en Brasil, diciéndole que las empresas estaban asumiendo un compromiso para la reducción de emisiones de gases nocivos. Las empresas que eran parte de ese grupo asumieron ese compromiso. Nosotros vamos a reducir tanto por ciento las emisiones de gases hasta tal fecha. Y invitamos al gobierno brasileño a sentarse en una mesa para conversar con Bernardo, como Bernardo invitamos a la organización del tercer sector de la sociedad para que se sentaran en una mesa para dialogar sobre la importancia del Brasil. El Brasil asuma metas de reducción. Pues esas conversaciones están cerca de Copenhague, del encuentro de Copenhague, y esas conversaciones redundaron en que el gobierno brasileño, asumiendo una meta de reducción de gases estufa de 36 a 39% hasta 2020. Eso fue muy importante para el Brasil. Lo que yo quiero citar y quiero reforzar fue el movimiento de empresas que se inició a través de un compromiso que influenció al gobierno a asumir metas que impactan fuertemente el país actualmente. Y a partir de estas metas fue creada una política pública, la Política Nacional de Cambio Climático, que tiene en verdad orientar el país, orientar a la sociedad, a las empresas para avanzar en esa agenda. Nosotros vamos a tener el año que viene la COP de París, que será en París, y nosotros hemos trabajado mucho junto con las empresas la necesidad de reeditar una carta y llamar de nuevo al gobierno y a la sociedad para un diálogo, para un nuevo grado que hay que avanzar. Nosotros estamos viviendo graves problemas en el Brasil. Nosotros de alguna manera, algunos de ustedes han acompañado São Paulo, donde nosotros tiene un problema de agua muy serio. Nosotros estamos con reservatorio que ya se acabó prácticamente. Él tiene 10% de reserva y nosotros consumamos aproximadamente 0,2 puntos de L por día. Entonces nosotros estamos muy próximos a llegar a un punto en que no habrá agua en una ciudad como de 18 millones de habitantes.
Y nosotros hemos tentado dialogar mucho con el gobierno y es muy interesante observar eso, pero el gobierno del estado de Sao Paulo, de alguna manera, nosotros tuvimos una elección hace poco, 2 semanas atrás, y eso no fue puesto de una manera transparente para la población, aquella transparencia que nosotros sabemos que es necesario ponerla, porque eso impacta fuertemente en las elecciones. Nosotros vivimos un problema muy grave que tiene que ver con el ambiente, que tiene que ver con el calentamiento global, con la reducción de emisión de gases, y que tiene que, en nuestro caso, tiene que ver con la lluvia y tiene que ver con el desmonte de la Amazonia. Y el desmonte de la Amazonia llega a 40% de la Amazonia brasilera, 20% en cortes rasos y 20% en áreas degradadas completamente, que grandes árboles permanecen, pero la base ya está degradada, porque de esa manera el satélite no consiguen verificar que hay un desmonte. Pero en realidad nosotros ya estamos con 40% de desmate. Con los cientistas con los que hemos conversado, dicen que ellos no duermen más, porque el celo de esa bomba hidráulica que es nuestra Amazonia, en algún momento con un grado de desmonte tan grande, no va a reponer esa evaporación de los ríos aéreos que nosotros tenemos para poder irrigar el sur del país y parte de América Latina, de América del Sur. Es un problema muy serio que tiene que ver con las empresas, que tiene que ver con movilización y cómo es posible las empresas se movilizan, influenciar los gobiernos desde el punto de vista positivo. Aquí es un poco esa historia que yo les conté a usted, la creación de la política nacional y el Brasil asumiendo metas de reducción. Y yo paso para otra dimensión, la dimensión. Yo voy a primero venirme para acá, la dimensión social. Nosotros tenemos un serio en Brasil que es el trabajo esclavo. Y el trabajo esclavo, la empresa evidentemente hay trabajo esclavo en su cadena de valores. Nosotros hemos trabajado mucho en las empresas en este sentido, las empresas quieren avanzar en ese proceso y se trabaja mucho la cadena de valores de las empresas. Entonces nosotros tenemos un pacto contra el trabajo esclavo, que centenas de empresas, que 230 empresas firman ese pacto con acciones concretas que son monitoreadas para poder avanzar en esa agenda. Recientemente fue creado este pacto, impacto que trabaja en la agenda del trabajo esclavo en el Brasil. Y de la misma forma, nosotros conseguimos avanzar en una política pública. Estamos aprobando una enmienda constitucional contra el trabajo esclavo, movilización de las empresas, movilización de la sociedad, que acaba llevando a la construcción de una política pública fundamental para el país, porque es un problema social enorme, pero es un examen fundamental para las empresas. La reputación de una empresa está totalmente unida a esa cuestión de cómo ella trabaja con el lado social y el respeto que tiene con sus trabajadores. Tiene muchos ejemplos de empresas que se envolvieron con el trabajo esclavo y sufrieron mucho y sufren todavía para poder recuperarse en términos de reputación. Yo vuelvo de nuevo un otro tema muy importante, y nosotros que hemos tratado trabajar la diversidad, que la cuestión de la diversidad entre las empresas me parece que es un tema fundamental de la sustentabilidad. Y nosotros hemos hecho un levantamiento de un perfil que trabaja la cuestión de género, raza, portadores de deficiencias. Y en verdad, yo traje 2 ejemplos. Un ejemplo de la cuestión de género. En el Brasil, las 500 mayores empresas, yo no traje toda la tabla, pero yo traje la tabla de los cargos ejecutivos. Nosotros tenemos 4 grados de cargos. Estos son los cargos más importantes en la jerarquía de las empresas. En el Brasil, el 13% de los cargos ejecutivos son ocupados por mujeres. Y los otros 86.3% por hombres. Vías de reglas
hombres blancos de 45 a 60 años. Esa es una agenda para transformación de esas cuestiones que nosotros aquí, eso es clave. Para la observación, para la otra visión de los procesos y de los direccionamientos de la empresa. Las mujeres en el Brasil tienen más tiempo de educación que los hombres. Por lo tanto, ellas tendrían mejores condiciones supuestamente para estar ocupando cargos ejecutivos que los hombres. Ellas tienen una media de estudio mayor, 20% mayor que la de los hombres. Entonces, eso coloca otros retos para que las empresas puedan avanzar. Nosotros hemos discutido de cómo las mujeres pueden dentro de las empresas ocupar otros cargos ejecutivos. Aquí tiene la cuestión del negro. En Brasil tiene 51% de negros y pardos. Ellos tienen encargos ejecutivos, el 5.3% solamente ocupan esos cargos. Es otra cuestión que es clave para nuestra sociedad. En cuanto nosotros, de alguna manera, enfrentemos ese problema de la diversidad y de cómo avanzar en eso, nosotros no vamos a estar aprovechando la riqueza que es la diversidad dentro de una empresa. La riqueza disputa, la riqueza de observar, la riqueza de toma de decisiones que un grupo diverso puede estar proporcionando. En una cuenta rápida, esa investigación de estos hecha hace más de 10 años, cuando nosotros vemos la evolución que hubo en los últimos años, para que nosotros podamos tener la misma proporción en la sociedad de negros ocupando cargos ejecutivos, la permanencia, la versatilidad actual de esas investigaciones de esos 10 años. Nosotros vamos a llevar 150 años para poder tener esa equidad. Nosotros no vamos a conseguir construir una sociedad justa y sustentable de esa manera. Esos datos sirven para que nosotros enfrentemos esas cuestiones. Y nosotros hemos avanzado mucho en el Brasil en esos términos del servicio público. ¿Verdad? Está consiguiendo enfrentar más fuertemente ese tema de la raza do que el sector privado. Y es un gran desafío, un reto que nosotros tenemos. Servicio público tiene básicamente las universidades federales, que como Toro dijo, son los mejores espacios de estudio en el Brasil. Ellas tienen 50% de cuotas, pues, para alumnos que vienen de la enseñanza pública, que es la enseñanza, que es una enseñanza de menor calidad en el Brasil. Entonces esa fue la forma encontrada para traer de alguna manera los de menor condición social para entrar en la universidad. Entonces 50% de cuota, y dentro de esa cuota se aplica una cuota racial proporcional a la cantidad a los indígenas que existen en ese estado. El IBGE tiene investigaciones en la minoría, y dentro de esos 50% hay una cuota, conseguirla recuperar ese equilibrio. Evidentemente esas cuotas no son permanentes, no son indefinidas, pero ellas visan la velocidad a ese proceso de una mayor diversidad. Finalmente, la última dimensión es la dimensión de la integridad. Y esa integridad es una dimensión que ha sido muy trabajada por Ethos, y nosotros hemos conseguido muchos avances en el Brasil. Nosotros tuvimos una ley de la información que fue aprobada hace algunos años atrás. Nosotros tuvimos una ley de la hoja limpia que exige que hay un límite para políticos poderse candidatar, que tengan su hoja de vida sucia, no pueden candidatarse. Eso es fundamental para el avance de la democracia en el país, además del acceso a la información, la ley de acceso, y recientemente este año, en enero, nosotros conseguimos aprobar una ley anticorrupción empresarial que
que coloca que las empresas envueltas en actos de corrupción serán responsabilizadas y su nombre será envuelto y su reputación también. Entonces hasta ahora no existía en el país, solamente los ejecutivos de las empresas eran los que eran responsabilizados. Ahora con la cuestión de la marca están envueltas en ese proceso, nosotros estamos percibiendo un cambio muy grande, muy rápido de esa agenda. De la misma manera que les dije a ustedes, nosotros tenemos un grupo de trabajo. En ese grupo existen 350 empresas que firmaron el pacto contra el trabajo esclavo, y este año perdimos 100 empresas. ¿Por qué perdimos 100 empresas? ¿Por qué las perdimos? Las perdimos porque existe un monitoramiento, si las empresas están avanzando o no están avanzando en la agenda. Y esas empresas que no avanzaron en la agenda, ellas fueron desafiliadas del pacto para poder permanecer con la credibilidad del progreso y del avance. Entonces, el compromiso de las empresas genera oportunidades para las empresas, también genera responsabilidades. Las oportunidades están muy en una agenda positiva. No sé si en Colombia existe, pero en Brasil existen las empresas que se envuelvan en problemas. Ellas existe un catastro de idoneidad para las empresas, para hacer una agenda positiva, para poder reconocer las empresas que avanzan. Nosotros creamos un catastro junto con otras entidades, con la CGU, un diálogo con el gobierno, con la sociedad civil, un catastro proética, que las empresas responden a una lista y son catastradas, que tienen una empresa que tiene un patrón de trabajo ético y por lo tanto puede ser reconocidas de esa manera. Es una agenda fundamental en nuestro país porque la cuestión del público y lo privado, la desconfianza que existe detrás de esas agendas, el prejuicio de las empresas, el prejuicio de la política, ella es clave enfrentar ese tipo de problemas. Mi tiempo se está acabando, pero yo voy a intentar rápidamente dejar algunos mensajes finales. Esto hace una conferencia anual. Este es un diseño de la conferencia de este año, hace 2 meses atrás. Aquí hay una mesa en que estaba el alcalde de la ciudad de San Pablo, pero lo más interesante era que como una mensaje, nosotros hicimos ese encuentro en un espacio abierto. Ese espacio aquí es de 3.000 metros cuadrados y con 7 eventos al mismo tiempo. 7 eventos al mismo tiempo y en formatos diferentes. Uno de ellos era un talk show, otro era una mesa redonda, otra era una presentación de stand-up, y estaban 7 diferentes métodos que estaban sucediendo al mismo tiempo, y las personas usaban un red phone, y ese red phone transitaba, usted ponía una clava y avanzaba en la conferencia en este panel. Eso generó una forma de integridad, de integración por la transparencia muy grande de las personas. Fue una experiencia muy interesante en la conferencia de este año Duetos. El futuro. Yo creo que esta visión que ya fue de alguna manera debatida es un equilibrio entre las dimensiones. ¿Cómo es que nosotros conseguimos colocar la energía en la cuestión del resultado de las empresas? Pero destinar la energía fundamental para las personas, que planeta, para los compromisos éticos, esa visión, ese equilibrio mayor en las empresas. Yo creo que está por detrás de todas esas discusiones que nosotros hemos hecho. Aquí yo voy a hablar de alguna reputación, pero no voy a dar tiempo, pero yo quiero resaltar la cuestión de la reputación, que es clave para las empresas. Estamos tentando en establecer una relación entre reputación y sustentabilidad. ¿Será que las empresas con mayor reputación son las empresas más sustentables? Nosotros estamos trabajando esa sociedad con el instituto llamado Reputation Institute, que ha sido un trabajo muy interesante, que está llegando a una conclusión de que hay una determinada relación en la línea entre las empresas que apuestan en sustentabilidad y que son las empresas más reconocidas por el mercado. Otro trabajo que nosotros estamos avanzando en unir
a la sustentabilidad tiene que ver con los resultados de las empresas. ¿Cómo es que podemos observar eso? En ese sentido, algunas pistas que el índice de Bovespa, de bolsa de valores de San Paulo, que las empresas, y Harvard también hizo una investigación sobre eso, que las empresas con mayor grado de sustentabilidad le rinden más a largo plazo. La relación de la sustentabilidad con el resultado. La idea de trabajar es muy importante. Estar trabajando gobierno, consejos de administración de las empresas, fondos de pensión, agentes financieros. Recientemente nosotros avanzamos en una aprobación de una portería al Banco Central brasileño para que hayan condiciones socioambientales para los préstamos. Y en ese sentido es importante porque las empresas están adecuando a ese proceso, se está reconociendo el trabajo de las empresas que ya están avanzando. Entonces nosotros tenemos que trabajar de esos agentes, las acciones de empresas parciales, los gobiernos, los consumidores, y hay un trabajo continuo de los estimuladores e inductores. Una cuestión que avanzó, la construcción de una agenda Brasil sustentable en que reunimos 60 entidades de la sociedad civil para construir una agenda para el país. Y eso ha servido para dialogar con la sociedad y con los gobiernos. Nosotros invitamos todos los candidatos a presidente de la República que ahora se candidataron a interactuar y responder sobre esta agenda Brasil sustentable, y está sirviendo como un punto de unión entre las entidades de la sociedad civil. Coloco los objetivos del documento sustentable como una cosa legal. Será lanzado el año que viene por la ONU, y yo creo que aquí hay una oportunidad grande para esas empresas avanzar, para que nosotros podamos entender cómo las empresas colombianas pueden tener una oportunidad con relación a los objetivos del medio sustentable. Toda esta agenda, todos los gobiernos en verdad van a asumir el año que viene y poco a poco va a ser implementado. Eso va a volverse una política pública, envolver las empresas en ese diálogo de cómo van a estar coordinando ese proceso. Es una gran oportunidad. Finalizó diciendo dos cuestiones fundamentales. Uno, y el próximo slide. La relación de la sustentabilidad con el negocio es algo que es fundamental, y yo hablé sobre eso, reputación y sustentabilidad. ¿Cómo descubrimos esas relaciones? Porque muchas veces nosotros tenemos que convencer al señor de la empresa, el VP financiero, el VP de compras de la empresa, no es la persona de sustentabilidad. Y cada vez que nosotros conseguimos tener más argumentos para de alguna manera mostrar viabilidad e importancia de la sustentabilidad, es relacionando esa con el lucro, relacionándola con la reputación, relacionándola con la atracción de talentos. Eso es fundamental. Y aquí queda mi último slide. Pena que no va a dar tiempo para nosotros seguir conversando, pero dejar las provocaciones, porque nosotros no tenemos la solución, ni nosotros tenemos la solución. Pero ¿qué es lo que tenemos? Hemos discutido temas para el futuro, la cuestión, la gobernabilidad, la diversidad de los consejos de administración. Cuando diversos sean esos consejos de administración, más vamos a conseguir direccionamientos de la empresa para las cuestiones del planeta, para las cuestiones sociales, para las cuestiones de ética e integridad. No solo vamos a obtener eso, solo si el consejo sea diverso y sensible a esos temas. Estímulo a eso en las empresas es clave. El equilibrio de género en los niveles jerárquicos. Nosotros ya hablamos sobre eso. La cuestión del encajeamiento, la visión de corto plazo, de los balances trimestrales, para una visión de largo plazo. Eso es clave para que nosotros podamos estar construyendo una agenda, la agenda de sustentabilidad, una agenda de largo plazo. Nosotros no vamos a conseguir responder a las agendas de la sustentabilidad. Tenemos que tener balances y resultados trimestrales positivos. Nosotros tenemos que tener una visión que inspire a largo plazo. Entonces esa cuestión es clave para dentro de las empresas. El financiamiento a partidos políticos. ¿Cómo es que conseguimos resolver esa influencia? En el Brasil, la iniciativa privada financia 5 veces más que la parte pública. Aquí los gobiernos tienen que responder.
Si ellos son licenciados, son 5 veces más por el sector privado que por el sector público. La confusión entre el interés público y privado es algo que tenemos que enfrentar allá en el Brasil y algo que nosotros hemos discutido junto con las empresas. Hicimos una investigación con nuestros asociados. El 80% de las empresas no quieren la financiación privada de campaña. Ellas ya no quieren financiar y creen que eso no contribuye para la democracia. La cuestión de medio ambiente, el pago por recursos de la naturaleza, socioambientales, las actividades, el estímulo a la cuestión neutras en carbón, a cuestiones sociales, los resultados socioambientales como criterio para remuneración variable. Eso es algo que puede estimular los procesos. Muchas empresas ya están adoptándolo. Garantizar condiciones de trabajo en la cadena de valores. La empresa siendo líder de las transformaciones, la empresa puede inspirar su cadena de valores, puede ejercer ese papel cada vez más fuertemente. Las diferencias salariales máximas, el desafío que puede parecer un reto, que puede ser lejos de nosotros, pero el establecimiento de diferencias salariales dentro de las empresas que pueda de alguna manera direccionar para señalizar y la cuestión de la reducción de las desigualdades, la generación de impactos positivos, el estímulo del ODS. La agenda de la empresa B, que es la empresa de propósito creada para traer resultados para la sociedad. Eso aquí es un poco de una síntesis de una agenda que nosotros imaginamos, una agenda de futuro que todavía no está totalmente madura para muchos de nosotros, pero que el enfrentamiento de ella va a contribuir mucho para nuestros avances. Yo espero que de alguna manera he transmitido alguna cosa para que lo que nosotros estamos haciendo. Agradecer a ustedes su atención y que yo estoy dispuesto para cuestiones que ustedes tengan una pregunta después de esta presentación. Muchas gracias por la atención.